Gloria a Dios. Bueno, vamos al estudio bíblico de mitad de semana de los miércoles, que estamos en el capítulo 18 del Evangelio según Lucas. Estamos estudiando la vida, le hemos llamado el modelo de Jesús. El modelo de Jesús, lo que Jesús nos modeló, nos enseñó. Esta es la estructura de nosotros conocer, ¿verdad?, el modelo de Jesús. Claro que muchas de las situaciones que hemos estado atendiendo es Jesús vino a dar un cierre de lo que era la ley, el antiguo pacto, la relación con los judíos. Ahora abre un nuevo capítulo, que es la gracia, el comienzo de la iglesia, la evangelización, que incluyó, ¿verdad?, su predicación, su muerte y pasión, su resurrección, y entonces el ministerio apostólico que comenzó con los discípulos, con los 12 discípulos. Por lo tanto, tenemos que verlo en esa perspectiva, que Jesús, cuando está predicando aquí, está cerrando un ciclo completo y le está hablando específicamente a aquellos judíos, y especialmente a la religión de los fariseos y los escribas. Y entonces, cumpliendo las profecías y creando el nuevo amanecer, la nueva esperanza. Nosotros estamos en el capítulo 18, básicamente nos quedamos para dar comienzo a la parte cuando Jesús bendice a los niños. Y dice que traían a él los niños, estoy en el verso 16, para que los tocase. Fíjese la costumbre, traer a Jesús los niños, porque ha sido una costumbre de muchos años y en muchas épocas y con muchas sociedades, que de alguna manera se bendiga a los niños. Y usted ve que la Iglesia Católica le llaman los niños, los sacerdotes, y los bautizan y los bendicen. La Iglesia Evangélica, la tradición cristiana evangélica, pues se traen los niños para presentarlos, para orar por ellos. Y luego, más adelante, cuando ya tienen 10, 11, 12 años, también se les trae al bautismo de las aguas, ¿verdad? Por lo tanto, la sociedad ha contribuido positivamente a bendecir a los niños. Pues, en los tiempos de Jesús, se encariñó el pueblo tanto con Jesús y su ministración, que traían a los niños para que los tocases. Lo cual, viendo los discípulos, los regañaron, los reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, llamó a los niños, no hagan eso. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos, o como ellos son, es el reino de los cielos. La versión nuestra dice de los tales, pero hay otra versión que dice, como ellos son, es el reino de los cielos. Por lo tanto, Jesús aprovechó el acontecimiento social para dar una enseñanza espiritual o de reino, o una enseñanza del modelo de Jesús. Mira, no se lo impiden, ellos no me crean situación, sino son importantes que ellos vengan a mí, porque como ellos son así inocentes, humildes, simples, espontáneos, cariñosos, bondadosos, genuinos, así tienen que ser todos, porque el reino de Dios se constituye con esas características, con esos elementos esenciales. Entonces, de cierto digo, o con verdad digo, de manera cierta, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y vuelvo y repito, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice como un niño? Con la inocencia, con la salud emocional del niño, con la espontaneidad, con lo genuino, con ese amor puro, con esa humildad. ¿Ve? Así es que tenemos nosotros que recibir el reino de Dios. Porque si tú no preparas tu corazón y tu mente para recibirlo de esa manera, ¿qué pasa? Que entonces no entrarás en él. Lo que Jesús estaba diciendo es que si tú no recibes el reino de Dios como un niño, no entrarás en él. Lo que está diciendo es sin complicaciones. Esto no es para complicárselo a nadie ni para complicártelo tú.
La vida cristiana debe ser una vida espontánea, debe ser una vida libre de prejuicios, debe ser una vida donde uno fluya con esa espontaneidad, con esa naturalidad, con esa pureza, con esa gracia espontánea. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si tú no lo recibes de esa manera y por el contrario lo complica. Y hay cristianos que se complican la vida cristiana y se ponen unas cargas y unas ataduras, parecen unos fariseos de aquellos entonces. Y el problema es que se la quieren complicar a otros. ¿Sabe? Le quieren poner... Yo no sé si usted ha pasado por esa experiencia, pero yo he visto disputas y debates de cómo debe ser la conversión. Y entonces hay iglesias que tienen unos protocolos para la conversión. Yo recuerdo muchos años aquí que alguien me reclamaba que tenía que hacer el llamado de la manera que él quería que yo lo hiciera. Y que tenía que traerlos al frente, que confesara. Y yo le saqué ese verso que dice, mira, donde están los hijos de Dios, dice Juan que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Desde que una persona entra por ahí y aceptó venir al templo, y lo hizo libre y voluntariamente, ya el proceso de salvación y la sangre de Cristo está en operación. Tú nunca pasaste al frente, pero desde la silla, desde el templo, tomaste la decisión por Jesucristo y al otro servicio llegaste más temprano que nadie. Así fue Grace. Ella no va a dar, pero al otro día, el poder de Dios fue tan grande en ella, su experiencia, que estuvo llorando en la banca y se fue para su casa. Y al otro día le hizo que la mamá la llevara más temprano. Es que la experiencia con Jesucristo es bien diferente. Pues si tú buscas el mismo modelo de Jesús, la samaritana, fue una experiencia diferente a la que tú buscas. Hay discípulos que nada más los miró y le dijo, sígueme. No le dio ni opción. O sea, el método como Dios va a tratar contigo. Entonces hay gente que te pone en protocolo, no, porque claro que hay que confesar. Tú lo confiesas con tu boca y con tu vida. ¿Ves? Grace lo confesó, el otro día estamos allí más temprano. Y desde allí nunca más dejo de ir. ¿Qué publicación más grande que es? ¿Qué confesión más grande? Que tú comiences a hablarle a otro de Jesucristo y a dar testimonio. Y tu vida es un testimonio, una confesión. Entonces hay sitios que han puesto unos protocolos y unas cosas, y eso no trabaja así. Cada niño es espontáneo en sí mismo. Hay niños que son más espontáneos, hay otros que son más timiditos, pero todos son puros y sanos. Entonces nosotros tenemos que ver esto de esa manera y no crear complicaciones. Eso no quiere decir que no hagamos llamados, eso no quiere decir que no traigamos a la gente a confesión y que cada sitio tiene una aplicación. Lo que no puede ser es una cosa de presión, lo que no puede ser es algo que sea un sistema, perdón, sí, un sistema que te fuerzan a. ¿Y cuánta gente yo los he visto forzados así a convertirse? ¿Y lo han hecho por qué? Porque por salir del paso. Y no vuelven más. Porque me forzaron a. Y yo todavía lo que quería era seguir teniendo mi experiencia de ir al templo y él escuchar y que el Espíritu Santo fuera trabajando contigo. Hay gente que tiene miedo de ir al templo para que no le pase. Sí, para que no le pase. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo mismo me avergüenzo viendo lo que está pasando. Yo bajaba la cabeza y decía, Señor amado, no, usted que está, no se esconda, sea valiente. Yo me acuerdo de esos llamados y yo decía, pues cállate, no se esconda, sea valiente. O sea, ¿quién dice que esa persona no es valiente? A lo mejor el tipo sale afuera y le mete 4 galletas a cualquiera, más valiente que tú, y no usando violencia, pero son tipos de calle. Pero no tiene que ver esa valentía. Es que esa persona está recibiendo una palabra que va trabajando con él. Y en lo que esa convicción llega, déjale su espacio. Si ya el hecho de estar ahí, la sangre de Cristo está trabajando en él. Y el Espíritu Santo, entonces nosotros queremos jugar a Dios y no permitirle que sea el Señor el que hace. Pero nada, digo esta cosa como nota al calce, porque creo que la iglesia ha madurado bastante en eso, aunque todavía hay situaciones que lamentar. Vamos entonces a hablar sobre una historia que se conoce como la historia del joven rico.
Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. Un hombre, cuando te habla de un hombre principal en la Biblia, hay básicamente dos connotaciones. O era de la religión farisea, como uno de los reconocidos o principal, o era un hombre reconocido en la sociedad por la familia que venía, por su profesión o era acaudalado, y entonces se le daba un reconocimiento. Y este hombre llegó donde Jesús y le hizo una pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, Jesús le dijo. Y fíjate cómo Jesús le contesta con otra pregunta. Porque Jesús ya, acuérdate que el Señor tenía un discernimiento y un don de ciencia tan extraordinario, que podía reconocer por dónde venía la cosa. Y acto seguido le hace otra pregunta para llevarlo donde Jesús quería llevarlo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces Jesús lo que quiso era, mira, concéntrate en Dios y no me adules. Una cosa es adorar al Señor genuinamente, otra cosa es la adulación. Entonces, ninguno es bueno sino solo Dios. Pero acto seguido, Jesús comienza a trabajar el asunto sin evadir la pregunta que al principio parecía una evasión, ¿verdad? Los mandamientos sabes. Y hace como una aseveración estilo pregunta. Y acto seguido él mismo la contesta. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y casi le nombró bastante de los mandamientos. Fíjate que no habló de los mandamientos con relación a la adoración a Dios, sino con los de la moralidad y cómo es el trato entre los seres humanos. Y él dijo, el hombre principal, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esa palabra juventud es desde niño, porque pues, él no era una persona mayor. De hecho, el subtítulo que le ponen aquí es el joven rico. Posiblemente era un muchacho de 30 y pico de años. Y por eso es que él dice, todo esto guardado desde mi juventud, porque en la idiosincrasia judía, tú eras adulto después de los 30 años. Hasta de 30 para abajo te considerabas un niño o joven. Por eso Cristo comienza su ministerio a los 30 años, porque ya era adulto a los 30 años. Consideraban que tenía madurez. Entonces él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. En otras palabras, qué bueno que has guardado desde tu juventud, qué bueno por tu moralidad, qué bueno por tu religión, qué bueno por tus buenas costumbres. Se ve que tus papás te enseñaron bien. Y en sociedad eso es plausible, eso se le reconoce. Pero en la experiencia con Dios, lo social, que puede ser bueno ante los ojos de la sociedad y plausible, no necesariamente es todo lo que tú necesitas. Tú necesitas algo más. Y una cosa te falta, solamente una. Entonces, le dice esta expresión, aún te falta una cosa, y le dice, como prueba de fe, como prueba de compromiso, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Aquí hay como 4 cosas que Jesús le dice. Vamos a ver. Número 1, el Señor le dice, aún te falta una cosa, o sea que le faltaba algo más. Segundo, le dice, vende todo lo que tienes o vamos a repartir de lo que tienes. ¿Sabe? Jesús no estaba pretendiendo que se quedara pobre, pero sí que compartiera de su riqueza, de sus bienes, de sus posesiones. Porque cabe señalar algo muy importante, y esto es lo importante. El problema no es el dinero ni ser rico. El problema es cuando el dinero y la riqueza te tienen a ti. ¿Ves? Cuando la riqueza y el dinero ocupan el lugar de Dios.
Cuando la riqueza y el dinero ocupan el lugar de la fe en Dios. Cuando la riqueza y el dinero ocupan tu tiempo para adorar a Dios. Es más importante la riqueza y el dinero que adorar, que servir al Señor, que honrar a Dios. Cuando tú no puedes desprenderte de ella porque la riqueza te posee y no tú posees la riqueza. Ahí que está la situación. Una vez dicho eso y aclarado esto, el Señor le hace un reto. Vende lo que tiene, vamos a poner esto a la disposición, vamos a hacer negocio con esto y dámelo. Hay una versión que dice, en el original, los que estudian bien profundamente eso, que Jesús le dijo, dámelo para la predicación a los pobres, a los necesitados, para llevar el evangelio. Ayúdame a financiar esta obra que estamos haciendo. Y tendrás tesoro en el cielo. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú das para el reino de Dios, no solamente estás supliendo una necesidad terrenal, sino que están poniendo tesoro en el cielo. Y alguien dirá, ¿para qué hace falta tesoro en el cielo? No, porque no es la palabra cielo donde Dios está. Ese cielo es el mundo espiritual. Ese es el mundo de la fe. Ese es el que el apóstol Pablo dice, no es que busco de ustedes dádiva, porque gracias a Dios yo sé suplir mis necesidades. Y estoy suplido, dice Pablo, y con abundancia. Lo que busco es que abunden fruto en vuestra cuenta espiritual. ¿Qué significa? Que lo que yo siembro en la tierra, lo pongo también en el mundo espiritual. Y el día que yo tengo que hacer un retiro de esa cuenta, una demanda de esa cuenta, hay frutos que abundan en esa cuenta. Que Jesús habló de frutos dignos de arrepentimiento y todos esos frutos, colóquelos también de esa manera. Por eso, cuando yo siembro algo, doy una ofrenda por algo, estoy poniendo algo en el mundo espiritual, declarando y sellando un pacto, sellando un milagro. La semana pasada lo vimos a través de la clave OFO, ¿se acuerdan? Obediencia, fe y ofrenda. Entonces tendrás tesoro en el cielo. Y lo otro que le dijo luego, ven y sígueme. Porque si tú eres un hombre de negocio y no puedes hacer una pausa en tus negocios o desprenderte de los negocios o sembrar en el reino de Dios, tú no puedes seguirme porque es que las riquezas no te van a dejar. Va a estar pendiente al negocio, pendiente a aquello, no puede estar aquí. Por eso fue que el Señor dijo, no puedes servir a dos señores. Que te vas a turbar en eso. Ahora, ¿cómo tú puedes tener negocio y servir al Señor cuando el Señor es primero en tu vida y el negocio es secundario? Y cuando el negocio es secundario, hay un problema y tú tienes que ir a adorar y a servir, a honrar a Dios, tú dices, eso puede esperar. Y así hay hombres, y Dios prospera sus negocios poderosamente, porque saben poner a Dios primero y invertir en el reino de Dios o en el mundo espiritual o en el cielo, como dice aquí. Entonces él, el joven, el muchacho, el empresario, oyendo esto, se puso muy triste. Porque era ¿qué? Muy rico. Y no supo hacer la transición. Fíjate que quería la vida eterna, quería todo, pero no supo hacer la transición. La riqueza lo estaba dominando. Es más, la riqueza se estaba haciendo para él una camisa de fuerza, era como unas cadenas. ¿Y cuánta gente tú no conoces que los bienes materiales lo tienen, que han perdido toda sensibilidad, que viven con grandes ansiedades, con preocupaciones, porque no saben disfrutar las riquezas, no saben controlar las riquezas, y las riquezas los controlan a ellos. Por eso esos no son los verdaderos ricos son los que no son controlados por la riqueza. Entonces, dice, porque era muy rico, al ver Jesús que se había entristecido mucho, hasta Jesús se dio cuenta, el semblante le cambió, se atribuló todo, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza, los que son dominados por la riqueza. El que es dominado por la riqueza no puede entrar al reino, se le hace difícil, hasta que no rompa con ese ciclo. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una ¿qué? Que entrar un rico en el reino de Dios. Y eso es una comparación que para aquellos tiempos era bastante fácil de entender, porque el ojo de una aguja eran puertas en las ciudades. Y eran unas puertas estrechas. Entonces cuando llegaban la gente a la ciudad, pasar al camello cargado daba trabajo. Y ellos por no descargar el camello,
Mejor pasaba en el trabajo un rato ahí, entonces el camello tenía que ajodillarse, tenían que acomodar la carga y estaban ahí como media hora, una hora metiéndolo por la puerta. Entonces él dijo, es más fácil pasar un camello por ahí cargado ¿verdad? Que un rico entrar al reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos que estaban allí dijeron, ya rayo, pues si todos nosotros en alguna manera tenemos posesiones, o si no las tenemos, aspiramos posesiones, porque mire, el que no las tiene, sueña con tenerlas. Digamos, la mayoría de la gente, habrá un por ciento bien bajo que dirá, a mí no me importa nada, yo no quiero nada, yo vivo feliz así. Perfecto, gloria a Dios. Pero la mayoría de nosotros tenemos algo y queremos algo mejor. Oye, y no es malo en sí mismo. Malo es cuando eso te quita la visión de Dios, te amarras tanto a eso que te entristeces, que caes en esa crisis emocional y vives con una insatisfacción de vida y vives siempre, ¿qué pasa? Queriendo tener más cuando lo que tienes ni siquiera lo disfrutas, ni siquiera te lo gozas, ¿verdad? Porque hay gente que quiere acaparar tanto que no toma nada porque, oye, gózate lo que tienes. ¿Cuántos cogen una cosa y la tienen? Los otros días yo vi a uno que tenía como 6 o 7 cajos. Y después decía que había años que ni se montaba en algunos de ellos. ¿Y para qué rayo lo quieres? ¿Tú sabes cuál es el uso? Sí, y así gente con ropa. De hecho, hoy mandaron algo, yo no sé si ustedes lo vieron. No fue no fue en el chat de nosotros, no. Y tenía algo de lógica, porque decía que el 70% de las cosas tú no las usas. Y pues estaba diciendo, entra a tu closet y el 70% de la ropa tú no la usas. Tú pones casi siempre la misma, la que aquello. Y vas, qué sé yo, decían de cada cosa, el 70% tú no lo usas, el 70% tú no lo usas, y el 70%, y la gente, tú sabes, el 70% de las cosas que tiene tu teléfono celular tú no las usas. El 70% de las cosas que tiene tu computadora tú no las usas. Y te compras la computadora que tiene todos los hierros. El 70% de las cosas que dice tu carro que hace tú no las conoces. Pero te ves de un carro que tú porque tiene esto, aquello y lo otro, y tú dices, pues ese es el que quiero. Y 70% tú no lo usas. El 30%. Entonces, aprende a vivir como el 30% y a disfrutarlo. Porque para qué yo quiero el 70% que hay que pagar de más y pagar intereses y pagar 20 cosas que tú no lo usas. Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Hasta los discípulos con esa escena se tribularon. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea que el rico, si le hubiera dicho al Señor, vamos a hacer lo que tú digas, pues seguro que hubiera tenido más. Y hubiera disfrutado y de la vida eterna, porque el Señor le iba a enseñar un nuevo modelo empresarial de cómo tener más tiempo para disfrutar y caminar en la salvación y que la riqueza trabajara para él. De hecho, es el verdadero rico. El que hace riqueza y pone la riqueza a trabajar para él. Por eso tú ves que vienen grandes empresarios y de momento levantan un negocio bien exitoso, lo venden. Y después, como que dice, no dan un tajo más en su vida, viven de eso, pero disfrutan, sirven al Señor, tienen tiempo para la familia, porque saben vivir con lo que alcanzaron. Pero el problema es de la gente que quiere más y más y más que no disfrutan, porque el 70% no lo disfrutan. De hecho, termina el cuento diciendo, y el 70% de todo lo que tú lograste, lo van a disfrutar los otros. Y a veces ni de la familia cerca. Es correcto, y tú preocupado por aquello, no te... de toda tu riqueza. De hecho, pues mira, así fue. Termina diciendo un cuento de este hombre que murió, ahí mismo abajo, y la esposa se quedó como con 2 o 3 millones de dólares, y entonces, ¿tú sabes con quién se casó? Con el chofer. Y el chofer dice, yo pensé que trabajaba para mi jefe, y ahora me di cuenta que mi jefe trabajó para mí. Me quedé con la mujer y con los chavos. Tú sabes. Ay, Señor. Entonces Pedro dijo,
he aquí, o sea que Pedro es bien espontáneo, nosotros hemos dejado todo. Y te hemos seguido. O sea, por lo menos nosotros tenemos un punto a favor, dijo Pedro. Hemos dejado todo, ¿verdad? Que era una Gedes vieja y una Yola vieja, pero te hemos seguido. Y él les dijo, pues ustedes han hecho bien, verdaderamente los digo, que no hay nadie que haya dejado. No hay nadie. Mire qué promesa poderosa es esta. No hay nadie que haya dejado casa, padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más. ¿Cuándo lo va a recibir? En este tiempo. En los otros evangelios dice que recibirá el 100 por uno. Pero Lucas dice en este tiempo, en el tiempo que ellos estaban viviendo, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que cuando todo lo que tú haces para el Señor tiene sello de garantía, de bendición aquí en la tierra y vida eterna. O sea, no te vas a morir hasta que lo hayas disfrutado. Gloria a Dios. Ahora, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Porque si Jesús no lo establecía, no podía ocurrir. Las profecías estaban dadas, pero tenía que Jesús decirlo. Porque Jesús es una autoridad espiritual del top. Y como es la autoridad espiritual del top, no había demonio que lo pudiera tocar. Era el Hijo de Dios. Por lo tanto, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, todo lo que los profetas dijeron, todo lo que dice el Antiguo Testamento en relación a mí, se va a cumplir ahora en Jerusalén. Pues será entregado a los gentiles. Habían profecías en los salmos, habían profecías, los profetas mayores y menores. Y dice, pues será entregado a los gentiles, y gentiles eran los romanos, porque quienes lo crucifican son los romanos. Y será escarnecido, pues maltratado, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? De la muerte y pasión, y afrentado, y escupido. O sea, todo lo más bajo que tú te puedes imaginar. Y después que le hayan azotado, mire todos los detalles que Jesús está diciendo. Era como si Jesús hubiera visto la película La Pasión y la estuviera contando antes que pasara. Y después que hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Fíjense que en una misma oración, Lucas describe esto tanto que dice la misma cosa de 3 formas diferentes. Mire, dice, pero ellos nada comprendían de estas cosas. 1. Y esta palabra les era encubierta. 2. Y no entendían lo que les decía. 3. Ahora, ¿quiénes no entendían que yo expliqué la semana pasada la misma situación? Pues los fariseos y los escribas. Porque ellos tenían unas expectativas protocolares de cómo iba a ser el Mesías que ellos estaban esperando. Y Cristo no rendía, según su visión teológica, el protocolo que se había establecido según ellos. Porque ellos esperaban que un general con un ejército que venía a tirar al polvo al ejército romano, a todo lo demás, y entonces ellos iban a ser los que iban a gobernar nuevamente, iban a someter las demás naciones. Y yo expliqué bastante sobre eso. Por lo tanto, eso no es así. Ellos tampoco lo entendieron porque, acuérdate que ellos también son judíos, y muchos de ellos también habían estado por años en la sinagoga, eran fariseos, conocían de esto y estaban con una expectativa parecida con relación a ese Mesías. Por lo tanto, Jesús les dijo todo eso y ellos se quedaron entre sí. ¿Y de qué será que está hablando él? Si nosotros lo que estamos preparándonos para la entrada triunfal, y nosotros lo que vamos, y Judas decía, pues si nos vamos a quedar con el palacio, vamos a sacar a Herodes a patada de allí, con los milagros que hace Jesús nada más con señalarlo con el dedo. Entonces ellos tenían esa mentalidad. Por eso yo no culpo a veces a muchos de nosotros mismos que tenemos diferentes pensamientos dentro de la misma fe cristiana. ¿Por qué? Porque o no entendemos, o tenemos unas expectativas, o nos enseñaron unas cosas. Pero lo importante es que se cumplió esa palabra. Y lo importante es que lo que Jesús va a hacer se va a cumplir también. ¿Sabes? Que estos criterios nuestros,
van por debajo. Lo que sí ya él dijo, que todo el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, que lo creyere, que amara al Señor, tiene en este tiempo bendición y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso es lo grande de todo esto. Por lo tanto, terminamos con la historia de este capítulo 18 de un ciego de Jericó que recibe la vista. Que Mateos y Marcos en una manera hablan de dos ciegos. Lucas habla de un ciego, pero no importa. Si fueron dos, pues amén. Y si fue uno, pues Lucas destacó más ese uno, pero también se sanó. Es la misma, en principio es lo mismo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino y mendigando, porque los ciegos que se inscribían y eran reconocidos por Roma podían pedir dinero para su sustento. Y al oír a la multitud, porque te acuerdas que había otro, el ciego en otra de las historias tiró la capa, ¿verdad? La capa era el simbolismo que se le otorgaba por la ciudad para poder pedir dinero. Y al oírle a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? ¿Qué es esa multitud? ¿Qué es ese bullicio? Tanta gente. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y él había estado esperando ese momento porque le habían hablado tanto de la fama de Jesús, de los otros ciegos, paralíticos, leprosos y tullidos y cuántos habían sido sanados y resucitados, que ya él estaba atesorando y decía, el día que pase por aquí, ese día yo lo capturo, a mí no se me va. Entonces dio voces diciendo, esa palabra dio voces, es que habló fuerte, gritó, y tenía que gritar porque si venía una multitud. Hizo un boceteo para que todo el mundo pueda entender lo que pasó allí. Y Jesús comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjate que él reconocía que Jesús venía del linaje de David porque ya se había estado haciendo popular la fama de Jesús y muchos decían, ese es el Mesías. Pues tú no has visto cómo se comporta y otros, entonces los fariseos y los religiosos, no cumple con todas las expectativas. Y entonces había esa trifulca o esa polémica, ese debate social, ¿verdad? Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero ¿qué hacía él? Él clamaba mucho más. Sabía que ese era su momento. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces se detuvo. Y se detuvo como cuando la mujer del flujo de sangre. Se detuvo cuando Jairo. Se detuvo con tantos otros que supieron clamar al Señor con fe. Y entonces cuando se detuvo, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Ahora, todos podríamos decir, pero ¿cómo que qué quiere que te haga? Si el hombre estaba vestido como ciego que puede pedir dinero, que él lo sabía. Se notaba a legua que estaba ciego. Me imagino que algunos discípulos le dijeron, ¿qué está ciego? Pero la pregunta no era retórica vacía, la pregunta provoca, hay preguntas para provocar. Si tú sabes lo que tú quieres en la vida, si tú sabes lo que tú estás dispuesto a hacer, si tú tienes la fe suficiente para alcanzar lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Por lo tanto, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, fíjate que contestó con claridad, con inmediatez, con prontitud. Y él dijo, Señor, que reciba la vista, yo quiero ver. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Porque la fe se ve. Yo prediqué un mensaje hace mucho tiempo atrás, que la fe se ve, la fe se demuestra. Y cuando tú comienzas a analizar los milagros de la Biblia, la mayoría de todos esos milagros que ocurrieron, la gente demostró que tenía fe. Cuando tú tienes que aprender a demostrar tu fe, que tú quieres algo, que tú lo crees, que tú lo vas a buscar, y eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que, por eso que la Biblia dice que con fe es posible agradar a Dios. Entonces cuando Jesús vio esa contestación rápida, que reciba la vista, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y en el instante vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, también glorificaban y daban alabanza a Dios. Se formó allí algo más para la fama del Señor,
y para que más personas se acercaran al modelo de Jesús del Evangelio, porque el modelo de Jesús no solamente bendice a los ricos y sus riquezas se multiplican, sino que sana a los enfermos y se convierte en un testimonio y la salvación es para todos. Que Dios añada bendición a su palabra. Espero que esté compartir. Terminamos el capítulo 18, ya preparándonos para el capítulo 19 del modelo de Jesús del Evangelio. Gracias por su sintonía. Comparta esta enseñanza con otras personas. Aquí mismo en esa página están todos esos estudios bíblicos, y en mi canal de YouTube de Apóstol Ricky Rosado también están todos esos estudios bíblicos para que se los disfrute. Su ofrenda y su diezmo es importante para que la obra del Evangelio continúe siendo predicado. Lo puede hacer a través de la ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Gracias por su sintonía.